tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este último panel de la tarde, en esta parte que han denominado del sector privado. Para nosotros, para mí y también para los panelistas que nos honran con su participación, es un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy en esta segunda edición del Foro Internacional de DHPP. Yo entiendo que aquí, además de hablar de los avances, que vamos a decir que es algo ineludible, porque incluso hemos sido galardonados como una de las agencias público de promoción de las alianzas público-privadas de toda la región. Además de eso, vamos a tratar algo que para nosotros resulta muy interesante, sobre todo en estos sectores de los que estaremos abordando, que son esos desafíos que tiene la banca, los seguros, para apoyar definitivamente proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas, que sin duda alguna, y como se ha discutido durante todo el día de hoy, son una modalidad para el desarrollo económico, dinamismo de la economía de cualquier país, sobre todo para establecer muchos proyectos de infraestructura social, como son el sector salud, que es uno de los paneles que estuvimos viendo en el día de hoy. O sea que yo creo que sin duda alguna la modalidad de las APP ha demostrado ser una grandiosa herramienta y bondadosa en innumerables sentidos. Pero tenemos que también trabajar en esos todavía desafíos que nos quedan como país y sobre todo en estos sectores, y yo creo que aquí tenemos a los actores ideales para abordarnos sobre esos aspectos. Una estrategia también importante destacar es que no solamente la banca y los seguros apoyan esta estructuración de estos proyectos, sino yo creo que también la banca y los seguros, y aquí ya ustedes me dirán, mis panelistas, apoyan la modalidad de las APP, también apoyan a ese crecimiento de la banca y de los seguros, porque sin duda alguna son actores fundamentales. Me honra presentar en el día de hoy, sin más preámbulos, a la señora Rosana Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples, la ABA. Es economista y abogada. Me confesaba tras bastidores que con más de 33 años de experiencia en Banco Central, creo que es muy afortunado tenerla aquí con nosotros por toda esa experiencia en proyectos de regulación desde el Código Monetario Financiero y muchos otros, todavía impactando desde el sector a través de la dirección de la ABA, de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, en toda esa regulación, ahora ya aportando desde esa experiencia de tanto el sector supervisor que ha tenido. Doña Rosana, su experiencia incluye asesorías claves a entidades como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y el Consejo Nacional de Competitividad. Fue coordinadora técnica, cabe resaltar, regional de la Asociación de Organismos Supervisores de América Latina y el Caribe. Conductora por más de 8 años de la agenda económica, consolidando así su liderazgo definitivo en materia de finanzas y temas económicos. Doña Rosana, además, es mucho lo que hay que decir, es economista y abogada. Colega, especialista en legislación económica, financiera, con experiencia en fideicomisos, mercado de valores y competitividad. Su formación incluye entrenamientos en instituciones como el Banco Mundial, como INCAE, SEMLA y Citibank, lo que ha permitido que adquiera un profundo conocimiento del sector económico y diseñar políticas que han beneficiado a nuestro país en el marco de los sectores ya mencionados, financiero, económico. Me honra presentar también al señor Omar Zacarías, quien es el Official Senior de Inversiones de BidInvest. Gracias, yo diría que a ese brazo motor que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, que definitivamente es un impulsor de los proyectos APP, el BidInvest definitivamente es ese estratega, esa coayuda que tiene el banco para estructurar esos proyectos. Ocupa un cargo clave dentro de la dirección, pues maneja tanto la División de Infraestructura y Energía para México, Centroaribe y el Caribe. Además, coordina el sector infraestructura en la República Dominicana y lidera el desarrollo de nuevos negocios para clientes corporativos.
Con más de 15 años de experiencia en banca de desarrollo, finanzas corporativas, tesorería y consultoría de negocios, ha participado activamente en la estructuración y financiación de proyectos en sectores como energía, manufactura y otros. Además antes de unirse al Banco Interamericano de Desarrollo en el 2017, trabajó en la Corporación Financiera Internacional, conocida como IFC, del Banco Mundial, enfocado en inversiones y previamente ocupó roles en finanzas y tesorería en la industria metalúrgica y aeroportuaria. Además, tiene experiencia en consultoría estratégica en España. Es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un MBA del IE Business School. Me honra igualmente a nuestro representante del área de seguros, creo que nuestro primer panelista en todo el día de hoy que va a enfocar este tema. Me honra presentar al señor Franklin Glass, quien es el presidente de CADOAR, la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras, presidente ejecutivo, consolidando así su liderazgo ya conocido en el sector de seguros. Posee una sólida formación académica con una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Administración Estratégica. Durante más de 14 años en la Pontificia Universidad Católica y maestra, fue docente, incluso ocupando el cargo de director de la carrera de Mercadeo. Además, su participación es conocida y muy activa en todos los gremios empresariales de nuestro país, como lo ha sido la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y en la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, donde ocupó incluso el cargo de director ejecutivo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría empresarial, destacándose en firmas como Grant Thornton, Deloitte, y liderando la firma de corretario de seguros Risic Peralta y gerencia de riesgos. Sin más, muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, vamos a conversar sobre su experiencia. Definitivamente el BID aporta también una experiencia importante porque aporta una experiencia de toda la región, que es lo que está subándose o convergiéndose en el día de hoy, porque no solamente estamos viendo avances del sector en la República Dominicana, sino también los desafíos, y siempre nos es de suma ayuda e ilustrarnos de todas esas experiencias que traen pues el sector público y privado de otros países donde ya se tienen mucho más afianzado las modalidades de alianzas público-privadas. Aquí entonces, para impulsar la industria de seguros y banca, pues quisiera empezar con la siguiente pregunta, y es al señor Omar. Vamos a empezar con esa experiencia para ir poniéndonos en tesitura. ¿Cómo puede BID Invest colaborar con instituciones financieras locales para estructurar financiamiento efectivo para proyectos APP en sectores claves como la energía e infraestructura social? Sí, cómo no. Buenas tardes. Muchas gracias a la DGAPP por organizar este evento, por la invitación y a mis colegas panelistas y a todos ustedes. En relación a tu pregunta, BID Invest como brazo del grupo BID para el financiamiento de proyectos en toda Latinoamérica y el Caribe, nosotros tenemos dentro de nuestro mandato el trabajar en lo que nosotros en el mundo multilateral hablamos de movilización, que no es más que lo que se conoce como sindicación, cofinanciamiento, coinversión, con instituciones financieras, tanto bancos comerciales locales, bancos comerciales internacionales, otras multilaterales, bilaterales, etc. Es decir, dentro de nuestro mandato y dentro de nuestra estrategia, parte de lo que buscamos en cada proyecto es maximizar el monto de recursos de terceros que acompaña nuestro financiamiento. Entonces, esa es una primera forma de cómo trabajar con la banca local. Es decir, nuestro rol no es desplazar o sustituir la banca local, por el contrario, de hecho son nuestros clientes de forma directa, pero a nivel de proyecto, APP o no APP, lo que nosotros siempre buscamos dentro de ese mandato es que con nosotros vengan otros inversionistas, otros co-lenders en este caso. Entonces, ¿con qué se come eso? ¿Cuál es el rol de la banca multilateral en todo esto? Entonces nosotros en el mundo multilateral se habla de adicionalidad. ¿Qué aporta un banco
de desarrollo, que ese apellido. Al final del día somos un banco, prestamos dinero, entre otras cosas, pero somos un banco de desarrollo. Entonces, por ejemplo, y enfocándonos en Dominicana y entrando en APPs, que es una herramienta fantástica para proyectos de gran envergadura que requieren grandes montos de inversión, nosotros solemos entrar en proyectos cuando pasan una de varias cosas. Por los montos de inversión de los proyectos, que estamos hablando de cientos de millones de dólares o de billones de dólares en muchos casos, como ya los hay en Dominicana, hay un tema de profundidad de mercado. Entonces, cualquier banco, a pesar de la gran fortaleza del sector financiero local, por temas de concentración de riesgo, por temas de apetito en un sector o con un grupo económico, quizá en un proyecto de 1.000 millones de dólares puede poner 50, 100 millones de dólares. Y así se arma un sindicado con varios. Entonces, cuando hay un gap para llenar ese financiamiento, ese es un primer rol que nosotros podemos entrar. Y eso es lo que llamamos adicionalidad financiera. Pero esa es la más sencilla y es la que menos nos gusta porque es donde quizás hay un valor, obviamente, de llenar el plan de financiamiento que haga el proyecto realidad, pero siempre buscamos algo más. En el caso de nosotros, ¿qué suele hacer esto? Aunque se presta para muchos tipos de sectores, infraestructura es por excelencia, para APP es un sector que encaja muy bien, requiere plazos muy largos. Y la banca local, ya sea por regulación, ya sea por cómo se fondea, por depósitos a la vista, tienen que hacer ese manejo de su balance. Entonces nosotros podemos entrar en los financiamientos junto con la banca comercial local, con un tramo que vaya a un plazo más largo que la banca local, lo cual mejora el perfil del proyecto en cuanto a la amortización de deuda, en cuanto al perfil de los flujos. Y eso hace que el proyecto sea más factible desde el punto de vista de servicio de la deuda. Entonces, esa es otra forma de cómo complementar. Pero me voy más lejos. Hay sectores donde puede ser un sector nuevo, puede ser un sector donde no hay esa experiencia previa en la banca comercial, por ende el apetito es más limitado, o no se tiene ese know-how de cómo hacer el asesoramiento del riesgo. Entonces nosotros podemos entrar con tramos subordinados a la banca local, de forma que ellos tengan una posición senior privilegiada, lo cual disminuye el perfil de riesgo para la banca local. Y eso es parte también de cómo nosotros jugamos un rol de vamos nosotros a tomar más riesgo que la banca local, de forma que el proyecto sea más robusto y que permita que entre más bancos. Y así hay distintas formas, y lo mismo aplica para otros bancos. Pero la forma, todo eso tiene que ver con adicionalidad financiera. Quizás la que más nos gusta es la no financiera, que la dejo por último, pero no porque sea menos importante. Y es muy importante por la etapa donde está el país, en el desarrollo de APPs, que la ley tiene unos 3, 4 años, todavía no han salido tantos proyectos, aunque hay un pipeline que va creciendo, pero es la estructuración, y es lo que tú mencionabas al principio de esa experiencia regional. Entonces nosotros entramos como estructuradores, traemos nuestro know-how, traemos nuestros asesores internos como firmas externas con las que trabajamos en toda la región para traer las mejores experiencias en la estructuración de la deuda. Y eso hace que muchas instituciones se suban sobre ese financiamiento y eso da un confort en los comités de créditos internos, pero también en banca externa. O sea, nosotros trabajamos con 200 y tantas instituciones financieras en el extranjero que no tienen presencia local, que no conocen el mercado, pero que confinancian con nosotros bajo nuestra sombrilla porque se apalancan en nuestro due diligence, en nuestros altos estándares de sostenibilidad, medioambiental, gobernanza corporativa, integridad. Entonces eso agrega mucho, ese sello de aprobación, le decimos, es algo intangible, pero en la banca tiene un valor. Intangible pero valioso, porque como tú decías hace un momentito, esa parte de que no se puede olvidar de que son un banco enfocado en el desarrollo, hace que tengan un impacto en cualquier proyecto en que participen, porque definitivamente llevan ese know-how, que como bien señalas, que crea una seguridad para la atracción de inversores, porque muchas veces no solamente son los inversores locales, sino que tenemos que tener ese apoyo de inversores extranjeros, dada la cuantía y la envergadura
de los proyectos. O sea que definitivamente yo creo que el contar con un brazo como el BID en cualquier proyecto afianza, da seguridad, como tú bien señalabas, y permite también ese know-how que es muy necesario en todavía en estos inicios que se están dando en este caminar. Yo me iría por el mismo sentido, doña Rosana. ¿Qué papel desempeña la banca múltiple local en la estructuración de financiamiento para proyectos de infraestructura en República Dominicana y cómo se pueden incrementar esos niveles de participación y de inversión en proyectos? Gracias, Ena, y gracias a la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas por este espacio que nos permite conocer otras experiencias, mejores prácticas, lecciones aprendidas y sobre todo ese aporte que nos trae el BID Invest de todo su foco bilateral y regional. Pues idealmente, países emergentes como República Dominicana, las alianzas públicas y privadas constituyen un motor de modelo de negocios que une distintos actores complementarios. A la banca, que es un perfil generalmente de corto y mediano plazo por el tema de gestión de riesgo financiero, pues lo coloca como un facilitador de movilizar recursos en fases iniciales y de buscar alianzas estratégicas con otros músculos como las multilaterales y para estructurar de manera complementaria emisiones de bonos temáticos que vayan impulsando infraestructuras o también vehículos como el fideicomiso de oferta pública que permiten generar pues emisiones para apalancar todos estos proyectos de infraestructura de impacto sostenible, económico, ambiental y social. De manera que para la banca, además de una oportunidad como modelo de negocios, es también una fuente de curva de aprendizaje, de generar esas capacidades para involucrarse en proyectos de envergadura, donde ese know-how que nos traen todos estos jugadores, pues generan un valor agregado importante. Gracias. Franklin, para no desaprovechar, no dejarte sin la oportunidad también de aportar en materia de seguros. Hablamos antes, tras bastidores, de todos los retos que hay, la concientización y la importancia de que cada proyecto esté estructurado con una muy buena base de seguro pre, post, pro, durante y post, porque definitivamente esos riesgos asociados a proyectos, por ejemplo, de infraestructura, de temas sociales como la salud, tienen que estar muy bien resguardados porque son servicios que deben permanecer de manera continua. Entonces, ¿cuáles son esos aportes que pudiera hacer desde el sector seguros e involucrarse en estos proyectos de APP? Nosotros queremos realmente dar las gracias en nombre de CADOAR por la invitación de DGAPP, porque yo siempre tengo una historia muy interesante. No soy de contar historias, pero siempre recuerdo, cuando estaba en la universidad, yo tenía un profesor de cálculo que decía, no va a dar clase fulano de tal, ese tipo es un monstruo. O sea, él sabía mucho de cálculo, pero no sabía comunicar, no lo enseñaba. Entonces yo creo que el seguro viene de una tradición de que los profesionales de seguros, yo incluyéndome pensando que soy un profesional de seguro, sabemos mucho del seguro, pero la gente no nos entiende. Traducir eso es difícil, no es algo fácil de digerir. Y desde la póliza de un auto, de salud o lo que sea, hay temas que la gente no entiende, hay términos coaseguro, deducible, la gente, ¿qué es eso? O sea, entonces ahí nosotros tenemos una oportunidad muy interesante. Yo creo que estamos empezando a decirle a la gente y comunicarle un poquito más fácil los productos y la penetración de seguro va subiendo, pero igual en este sentido es igual, o sea, la solución del seguro realmente es desde estos proyectos cómo, en qué momento empieza la transferencia de riesgo. Cuando la gente me dice, ¿qué es lo que hace un seguro? Si nos preguntamos, quizá algo un poquito difícil de, bueno, ¿cuál es la figura del seguro? Y básicamente nosotros es una promesa de que si algo sucede mañana, yo voy a estar ahí para respaldarte financieramente hablando. Entonces, eso traducido en una póliza de auto de salud quizás es muy fácil de entender, pero en este tipo de proyectos, que tú dices, mira, es un puerto, es una edificación X, es un aeropuerto nuevo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que el proyecto en sí se hace cargo dentro de su presupuesto y a partir de qué momento empieza a transferir al sector seguro? Y uno de los retos más importantes que tenemos como país, yo siempre ponía el ejemplo que te decía ahorita detrás de cámara, no nos vayamos 10, 20, 30 años atrás.
y no nos vayamos a ciclones muy grandes como el George, que fue el último que pasó en septiembre del 98. Nosotros vimos en María, Puerto Rico, un ciclón que devastó esa isla, causando daño por encima de 100.000 millones de dólares. En ese momento el PIB de nosotros no llegaba a 100.000 millones de dólares. Y eso sucedió ahí a menos de 400 kilómetros de distancia. Entonces, si nos vemos en ese espejo, eso pasa un poquito más para acá. ¿Cuál es el daño? No solamente de estos proyectos, sino la economía. Uno de los retos que tenemos es que no solamente yo, que compro mucho o poco seguro, es que el país se entienda, así como la importancia de bancarizar, de no guardar el dinero debajo de la cama, ¿verdad? De por qué hay que bancarizar los proyectos y hasta qué nivel y cómo se hace y cómo sigue la banca apoyando los proyectos ya existentes. Pues también es eso, cómo el riesgo va mutando. Porque la realidad, por ejemplo, de un pueblo como hablamos ahorita de Punta Cana, en Fiona pasó un ciclón categoría 1 en el 2022, ¿verdad? Categoría 1. No, el centro no pasó por ni siquiera Punta Cana, pero causó daños por 386 millones de dólares. Estimación oficial del Ministerio de Economía. El sector seguro pagó 150 millones de dólares. 20 días después vinieron las inundaciones del 4 de noviembre de 2022, que pagamos por una lluviecita 1.200 millones de pesos. El año pasado subió ese mismo monto a 1.600 millones de pesos. Y en este noviembre estamos con la velita prendida esperando que salga noviembre y no nos ocurra lo mismo. Pero estamos ahí para pagar, o sea, mi mejor mercadeo es cuando la gente me dice, óyeme, yo tenía una póliza y me pagaron. Versus, qué bien que pagamos lo que estaba asegurado en Punta Cana, pero cuando vemos San Cristóbal, ¿recuerdan la explosión de San Cristóbal? 76 unidades de micronegocios identificadas y negocios medianos, 4 pólizas de seguro y 2 infraseguradas. Entonces tenemos un reto importantísimo de que estos proyectos nazcan con la valoración correcta de transferencia de riesgo y el sector seguro pueda apoyarlos. El sector seguro lo único que les interesaría es ver, aquí sí se van a soluciones un poquito más el 1 a 1, porque asegurar un puerto no es lo mismo que asegurar un hospital, no es lo mismo que asegurar cualquier otra solución que se quiera construir. Y el gobierno tiene muy buena experiencia y saludamos este evento de la DGAPP porque para nosotros es muy importante que acompañar estos proyectos y juntos a esta dirección, como decir, los proyectos en curso también, ese acompañamiento de ir viendo la mutación del riesgo. Porque cuando tú construyes este hotel, pero dices, bueno, le añadimos ahora otra edificación, como está pasando en Blue Mall, por ejemplo, que ahora tienen 5 edificios, el riesgo ya no es el mismo, ni el aseguramiento es el mismo de la primera torre. Ya hay nuevas líneas eléctricas, hay nuevos temas de acueducto, hay más cantidad de personas, hay más riesgo dando vuelta ahí mismo, hay más restaurantes, más habitaciones. Entonces, el riesgo es muy dinámico y el seguro es eso mismo, es mucho dinamismo. Y yo pienso que aquí estamos abriendo un capítulo sumamente interesante que nos hayan tomado en cuenta, evidentemente, porque aunque el seguro obligatorio solamente es la parte de seguridad social y el seguro de ley, pero el acompañamiento y el que existan soluciones de seguro es lo que le da realmente un sello de garantía y de continuidad y solvencia en el tiempo. Gracias, Franklin. No, que definitivamente todos los proyectos que se han estructurado bajo la supervisión de esta dirección llevan vamos a decirlo así, que un brazo, una pata de seguro muy importante. No han dejado de figurar, o sea que saber que tú desde la presidencia de CADOAR estás de acuerdo en acompañar esos proyectos bajo la modalidad de APP a pesar de la novedosa ley que apenas tiene 4 años en nuestro país implementándose, es muy importante, porque definitivamente, como tú señalas, los riesgos catastróficos asociados a nuestra ubicación geográfica y otros, como hablábamos también, de que luego tiene que pagarse una infraestructura social, una infraestructura de impacto como una carretera, un puente que no puede mermar, tiene que, por no existir esos seguros que ese proyecto a largo plazo también le respalden, pues entonces nosotros no tenemos vamos a decir que esa modalidad del todo estructurada de manera correcta. Y entonces ahí yo creo que es muy importante saber también que desde la CADOAR están interesados en fomentar aún más tanto la participación del sector privado de seguros
en esos proyectos, que no le tengan esa aprensión, como por supuesto estamos segurísimos que la estructuración de los proyectos están rigurosamente elaborados, conllevando toda esa serie de seguros, pólizas que son desde el, como decíamos, pre, durante y post necesarias. Y ahí entonces me voy a Omar, para que por favor nos comparta, porque no quisiéramos que se nos fuera a acabar el tiempo, aunque aún tenemos esas experiencias, ese gran know-how que pudieras reflejar sobre oportunidades que tiene nuestra banca y nuestro sector seguros en la República Dominicana para la estructuración o participación en estos proyectos bajo la modalidad APP. Sí, cómo no. Primero, quizás hacer un disclaimer que como tal, yo no soy un especialista en APPs. Entonces, todo lo que yo diga, dúdenlo, tómenlo con pinzas, pero ciertamente trabajo en inversión en infraestructura y energía en la región. Y desde el punto de vista de experiencia de nosotros, trabajando en 26 países de la región, es que voy a comentar lo que yo veo. Y la verdad que hay que reconocer el avance en los últimos años, luego de promulgarse la ley, la creación de la unidad de DGAPP, que casualmente más de la mitad de los países de la región, incluso países más desarrollados, no tienen una unidad dedicada. Entonces hay un avance importantísimo que vemos que vamos en el camino correcto. Ahora bien, que nosotros vemos que es vital y que lo hemos visto en otros países y que ha sido un elemento catalítico para que salgan los proyectos, porque tu pregunta es desde el punto de vista de la banca, los seguros, pero al final los banqueros vamos donde están los proyectos y si hay un proyecto que es bancable, que es sostenible, va a haber financiamiento, ya sea local, ya sea internacional. En algún momento puede haber una falta de apetito por desconocimiento de un sector, de una tecnología, pero para eso está la banca internacional. Entonces, a donde iba, que es vital, pensando en esas experiencias regionales, es en poder crear un marco claro de cómo priorizar y cómo seleccionar proyectos de interés nacional, cuáles empujar. ¿Por qué? Porque obviamente, y aquí tenemos que es otro gran avance, el nivel de disclosure, de acceso a la información que tenemos en la DGAPP y se reconoce, tú entras y ves todos los proyectos y tal. Y si entras te vas a fijar que hay muchísimas iniciativas privadas que son un elemento muy importante, pero que no necesariamente van asociadas a lo que el gobierno quiere en un momento desarrollar. Entonces tú tienes una unidad de reciente formación que se ha ido fortaleciendo en sus capacidades técnicas y así lo reconocen diferentes estudios que se han hecho, pero eso tiene recursos limitados, que tiene que enfocarse en analizar la viabilidad de cada uno de esos proyectos y no necesariamente se están enfocando o no tienen los recursos para enfocarse o no se ha tomado la decisión de, mira, yo me voy a enfocar en tal o cual proyecto que es el que yo debo sacar primero. Y luego está el otro tema de, nosotros hemos visto en muchos países que empezaron con su ley de APP hace un par de décadas, pero duraron 5 o 10 años sin sacar los primeros proyectos hasta que se enfocaron en proyectos sencillos entre comillas, low hanging fruit le decimos, que le permitieron sacar proyectos relativamente rápidos, relativamente robustos, que sirvieron para dar un efecto de demostración. Entonces yo creo que lo importante es poner esa primera banderita de 1, 2, 3 proyectos, que sean proyectos que salgan bien. Obviamente, alianza público-privada toma diferentes colores y sabores y no es nuevo como tal. Lo nuevo es este esquema, la ley, pero hemos tenido muchas en las últimas 2 décadas colaboraciones, algunas exitosas, otras no tanto. Lo que pasa es que las experiencias negativas hacen más bulla que las positivas y en la sociedad en que vivimos hoy, de digital y de redes, aún más. Entonces, por eso es muy importante que los primeros proyectos, los primeros pasos se enfoquen en que sean firmes, en proyectos que salgan bien, en proyectos que creen una buena atracción de mercado y que hagan ese ciclo completo dentro de las instituciones
del sector que permitan luego en proyectos más ambiciosos. A veces se quiere lograr proyectos muy ambiciosos de entrada y eso se va retrasando y se pone en duda entonces todo el programa. Pero de nuevo, eso a nivel de experiencias regionales. Yo creo que se están dando grandes avances importantes en República Dominicana, como dije, la tecnificación sobre todo. Nosotros, tanto del lado público como privado, tenemos distintos niveles de colaboración. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento importantísimo vinculado a eso, una vez tú tienes clara la ruta hacia cuáles sectores clave, cuáles proyectos yo quiero, son de mi interés como gobierno, como nación, trabajar en instrumentos para preparación de proyectos. Es decir, es mejor tomarse 1 año o 2 años preparando bien un proyecto con todos los estudios del lugar que hacerlo rápido, aunque sea un proyecto sencillo, porque, y de nuevo, no estoy hablando de Dominicana, yo revisaba los datos y más del 60% de los proyectos de APP en Latinoamérica que se llevan a licitación, más del 60%, perdón, son cerca del 60%, un poco menos los que llegan al cierre financiero, o sea que una gran cantidad no cierra. Y eso tiene que ver con la preparación robusta de los proyectos. Esas dos cosas son brutales, porque ahí es donde está la frase más importante, que es lo que vemos todos los bancos: asignación de riesgo y certeza. Y eso es lo uno con lo que decía Franklin, porque cuando hablamos de asignación de riesgo, y lo vemos ahora en cada proyecto, tú ves como áreas como tan importantes como seguro, no se toman en cuenta en la etapa inicial y luego se convierten en uno de los cuellos de botella. En un país donde estamos en una zona de huracanes, donde tenemos una lluviecita y tenemos... entonces, definitivamente esas dos cosas, hay una priorización y crear herramientas dedicadas o fondos dedicados para la preparación de proyectos. Creo que vamos muy bien porque, como tú bien señalas, el más del 60% en Latinoamérica de los proyectos con esa gran experiencia que tiene el BID muchas veces no salen a camino, y sin embargo con 4 años en República Dominicana yo creo que nos estamos enfocando en sectores de infraestructura de importancia, turismo, y por qué no también, obviamente, claro que comprendo perfectamente que podemos enfocar esos proyectos en esa estrategia 2030, por ejemplo, llegar a ese 30%, que imagino que uno de los rubros que tanto te gusta, de energía renovable, que es una de nuestras metas para el 2030, ese 30%, y esos son proyectos, la modalidad de APP definitivamente facilita proyectos tan importantes como ese en nuestro país. Doña Rosana, siguiendo con esos mismos retos que enfrentamos, ¿verdad? Porque independientemente también se trata de ver los desafíos en este foro. Entonces, la banca a nivel regulatorio debe adaptarse, adecuarse, debemos mejorar nuestro marco regulatorio para poder hacer de mayor acceso que la banca quiera participar en estos proyectos bajo la modalidad de APP, la banca local. Sí, así es, Ena. Realmente hay retos regulatorios importantes, sobre todo porque hay un elemento central. Nosotros como isla estamos expuestos a una serie de riesgos, y estos proyectos de impacto, tanto en el sector energético, en el sector de infraestructura, el componente de seguros y de mitigación de esos riesgos es vital. Entonces, desde el punto de vista de regulación, en lo que es la generación de identificación y de darle visibilidad a esos riesgos, no solamente sociales, económicos, ambientales, sino de la gobernanza que articule la EPP, donde sería clave también el rol de cada actor cuando va a entrar en distintas fases, si es la banca movilizando recursos en la fase inicial y después entra a la parte de mercado de valores, pero que no quede en el camino el desarrollo de esa culminación de esa obra. Hay elementos que hay que alinear en el sentido de buscar pues esa visión holística de todas las aristas que tiene las alianzas públicas y privadas. Pero yo entiendo, nosotros en ABA tenemos una mesa regulatoria donde está la Superintendencia de Bancos
y el Banco Central. Nosotros este año firmamos con IFC del Banco Mundial el protocolo verde consistente con la taxonomía y donde van a empezar a ver unas generaciones de bonos temáticos tokenizados que van a impactar a todo lo que es la movilización de esta figura para poder construir estas alianzas públicas y privadas. O sea que yo creo que hay temas en la mesa donde ya estamos sentados viendo cómo avanzar a que recoja todo lo que implica pues la evolución de todo este tema, y desde ABA estamos en la mejor disposición de colaboración con nuestra amiga Isali. Hemos tenido varios encuentros y la verdad que siempre dispuestos a apoyar, a colaborar y tener esa visión integral de estas AEPP, que es el camino, porque realmente la economía es la ciencia de la escasez. Siempre las necesidades van a ser ilimitadas y los recursos limitados. En la medida en que nosotros podamos potencializar y maximizar entre multilaterales, recursos locales y mercado de capitales, cómo impactar en lo que es la generación de valor económico, de riqueza y social, en esa medida pues lograremos estadios de desarrollo sostenible como todos pretendemos. Gracias, doña Rosana. Bueno, Franklin, ha resultado muy importante la participación tuya, la participación de Seguros aquí, porque creo que la banca, como bien ha señalado, demanda que ese riesgo esté mitigado en cualquier proyecto y, por tanto, es muy importante saber qué retos enfrentan ustedes. Ustedes que están frente a todo el sector, ¿está dispuesto el sector seguros a apoyar los proyectos bajo la modalidad de APP, dada la importancia de la consolidación que está teniendo en nuestro país? Mira, hay una cosa que la gente desconoce, mucha gente desconoce, y yo creo que este es uno de los mejores escenarios, evidentemente, hablando de alianza público-privado, para hablar de eso. Yo fui muy estudioso del tema de la pandemia. Yo como parte del sector seguros. El caso más exitoso de alianza público-privada de la República Dominicana y de la región, y quizá uno de los más exitosos a nivel mundial, fue el manejo de la pandemia en República Dominicana. Miren por qué, rápidamente. En República Dominicana fallecieron 4.600 personas directamente por pandemia y quedaron unas cuantas y eso es, cada vida es una pérdida irreparable. Pero solamente en el estado de Nueva York, en los five great boroughs, como ellos dicen, Manhattan, Brooklyn, esos 5 grandes condados de la ciudad, no del estado, de la ciudad, durante 90 días se promediaron 4.000 muertes diarias. El país más desarrollado del mundo, con más recursos del mundo, pero unos temas de proceso tan burocráticos que la solución no llegaba. Aquí, entre una cosa u otra, en una población de 10 millones de personas, solamente, por digo, cada vida vale, pero logramos no llegar a 5.000 muertes. Cuando el gobierno dice, yo voy a dar a solventar por lo menos con un monto a la gente para que se vaya a su casa y no salga a trabajar, y cómo se hizo toda la autorización de que la gente vaya y busque vacunas rápido y después de la vacuna, las pruebas, primero las pruebas, después las vacunas y todo eso, y autorizar rápido, fue montado sobre la base de los sistemas de tecnología de las ARS, la banca, en muchos casos, para autorización y tarjeta de crédito rápido, que le dieron un tiempo de gracia a la gente, pero fue montado sobre una estructura tecnológica privado y sobre el Sistema Nacional de Salud, para que la gente pueda ir con su carnet de seguro, autorizar una prueba y después una vacuna cuando llegaron la vacuna. Y se utilizaron un fondo que había de atención a la salud y del IDOPRIL, de los riesgos laborales, que había ahí acumulado 22.000 millones de pesos y se sacaron en solo 3 meses rápidamente 12.000 millones de pesos en la infraestructura de seguro. Las aseguradoras le prestamos al sistema 16.000 millones de pesos que poco a poco el sistema lo fue compensando. En ningún sistema de seguridad social del mundo ni de seguro privado existe cobertura pandemia. Y aquí se le dio cobertura pandemia a la gente. Eso es un caso de éxito a nivel mundial. Eso fue aquí en República Dominicana, que siempre estamos diciendo, no, que cómo se hace todo en Estados Unidos. No, eso se hizo aquí. Y después vino el seguro de los turistas, el turismo volvió y empezó a dinamizar poco a poco y empezamos a prender el motor económico. Si nos vamos al 2001 a hablar de lo que era el proyecto de ley de seguridad social, 2099, que fue la ley 8701, los empleadores muchas veces decíamos, yo, aparte del salario, poner un monto arriba para la seguridad social que incluye 3 seguros, AFP previsional, para cuando esté viejito,
seguro básico de salud y riesgos laborales. Aparte del salario, pagar ese monto y de contar al empleado, el país se puso de 3 patas para arriba. Y fue una decisión política, no soy partidario de nadie, no soy político, digamos, que miren los efectos en el tiempo. Hoy República Dominicana atiende mensualmente más de 500.000 atenciones médicas. Y en el año 2000, de tener 10 millones de personas por lo menos con un seguro básico de salud y 4 millones con un seguro privado, aparte del plan básico de salud, en el año 2000 aquí habían 50.000 planes de salud. Y eso fue gracias a la Seguridad Social. Y tenemos hospitales, clínicas, centros de salud, imágenes, odontología sembrados en el país entero. Y la gente va y se atiende. Hoy está garantizado el parto por un profesional de la salud en cualquier punto de este país. Entonces, ese es un caso de muchísimo éxito y no existía una DGAPP. Hoy existe esta dirección y yo creo que muchos, como tú decías también y usted decía, hay proyectos que de inicio no son tan tasty, tan sexy, digamos, pero cuando la solución está, se estructuran bien el financiamiento. ¿Por qué? Porque si no, yo tendría que esperar como gobierno, vamos a ahorrar 50 millones de dólares para entonces en 10 años, lo que le vamos tirando ese dinero a la caja. No, los bancos están aquí, me van a prestar. Vamos a hacer un marco legal con una dirección que realmente esté pensando en la solución holística. Vamos a recurrir a la experiencia internacional. A caso de éxito en otros países, vamos a asistir ese brazo y vamos a asegurar el proyecto. ¿Por qué? Porque aquí uno no sabe, no es que si un huracán va a venir o no va a venir, él va a venir, lo que no sabemos cuándo. Y este proyecto, con un buen engranaje, sobreviva y pase y vuelvo y comparo. Nosotros vimos en Florida 2 huracanes zurdos. ¿Sabes lo que es un huracán zurdo? Los huracanes normalmente vienen sureste-noroeste, ¿verdad? O sea, la línea de Puerto Rico, Dominicana, Cuba, hasta que llegan al Golfo de México. Florida tuvo 2 huracanes zurdos. Eso es una anomalía total a los patrones Y tuvimos el de Acapulco. Yo le decía anoche aquí a mi compañero en la cena del chivo, que estaba muy bueno, muchas gracias, estaba buenísimo. Era que el huracán de Acapulco, Otis, cumplió 1 año la semana pasada. Ese huracán, un huracán zurdo, no se esperaba. Era una tormenta tropical y por los cambios de clima, el Florida Hurricane Center, viste, mi inglés, realmente el centro más avanzado en tema de huracanes no pudo determinar que en solamente 24 horas de tormenta tropical iba a ser un huracán categoría 5, casi un nuevo categoría 6. Acapulco, ustedes lo vieron cómo quedó. Un 40% de los hoteles tiene seguro. Esos hoteles están funcionando. Si ustedes pasan por ahí, el otro 60%, ustedes ven los cascarones de hoteles y no se sabe en qué año se va a recuperar. Entonces, ni el sector privado, una parte que no se recupera, ni el Estado, que tiene un presupuesto que esperaba una recaudación de impuestos por ese mercado que allí existe, que hoy lo que está cobrando es menos de la mitad de los impuestos que tenía en presupuesto. Ahí hizo falta la mano del seguro. Pero aparte de eso, ¿cuántos empleos directos e indirectos se perdieron? Entonces, yo creo que esos son parte de los retos, un tema de regulación, de estructuración, y creo que con la dirección son cosas que lo podemos ir subsanando en el corto plazo. Muchas gracias, Franklin. Entonces, yo creo que, no sé si fue de tiempo que están la alarma, pero bueno, creo que hay algo importante entonces que resaltar. Nuestro sector seguros está listo y ya lo ha estado apoyando proyectos de APP. Ha estado trabajando de la mano en la estructuración de esos proyectos y no le tiene miedo por nuestra naturaleza de país vulnerable, por todos esos riesgos catastróficos, a apoyar esos grandes proyectos. No solamente entiendo que en el sector de infraestructura, que ha sido quizás el más conocido, sino que yo entiendo que definitivamente a través de la labor que desempeñas y lo que has manifestado aquí, estamos listos para hablarle a ese público inversor de que en nuestro sector seguros es un sector con apetito de apoyar justamente estas modalidades, estos proyectos bajo la modalidad de APP. Creo que, Omar, nos quedamos con aunque como decías, yo creo que no, Omar, yo creo que tienes mucha experiencia, que aunque tú estás en ese brazo ejecutor del BID, que es BID Invest, yo creo que, como tú bien señalaste, el BID está listo, bueno, ya de por sí lo ha hecho.
tanto en ofrecer un apoyo importantísimo, que es el apoyo técnico, que es tan necesario como lo demás, como el apoyo de la banca, pero es muy necesario, sobre todo en esta etapa en que nos encontramos, que como tú bien señalabas, debemos fortalecer la estructuración de nuestros proyectos, como lo ha venido haciendo la dirección bajo las consultorías de técnicos expertos interesantísimos de la región, y creo que me atrevería a decir que de España, que han venido a hacer, a precisamente trabajar en esa estructuración con esas buenas prácticas. O sea que yo creo que, como tú bien señalaste, podríamos quedarnos con dos enfoques que nos dejan muy interesantes, que son tanto el apoyo del BID, el apoyo a esa banca local, que es muy necesario para proyectos de gran envergadura, y sobre todo ese apoyo también técnico, esa, como tú decías, esos grandes estándares de calidad que tienen, que a la hora de poner el sello BID, pues ya quedan reflejados. Y, por supuesto, ese pipeline de proyectos, enfocarlos a esos proyectos, esos proyectos bien estructurados y de gran importancia para atraer esa inversión. Yo quería agregar algo doña por Rosa. parte de la banca. Realmente República Dominicana tiene una posición privilegiada, estabilidad política, paz social, estabilidad económica, y en esos fundamentos macroeconómicos el sistema bancario y financiero dominicano ocupa posiciones cimeras a nivel regional. Pero además tenemos un cúmulo de experiencia, aún sin la ley, de tener un recorrido ya de experiencias, alianza pública y privada, como fue la modernización del sistema de pagos, el sistema de garantías mobiliarias, la ley de mercado hipotecario y fideicomiso que ha triplicado la cartera a esos fideicomisos. O sea que estamos en el mejor momento para que los distintos actores, bancos multilaterales, seguros, reguladores, supervisores, articulemos los elementos que ya son menores para impulsar esta maravillosa figura de las alianzas públicas y privadas. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Mejor cierre imposible. Gracias, doña Rosana.